Church family. Buenos días, familia. Thank you for leading us in that, Gary and Scott. Gracias a And Gary y welcome Scott to por la those presentación home de los churches niños. that are Le damos la joining us bienvenida online this morning. a nuestros hermanos que están en Let's bow células for desde sus prayer. casas escuchando el servicio. Oremos. Lord, sin had left a crimson stain, but you washed Señor, us white el as snow. pecado, Señor, ha dejado una mancha que tú has Our sins, lavado. they were many, but your mercy is more. Los pecados han sido muchos, And we pero thank you tu for the blood of gracia Jesus es aún mayor. that has given us access Y to te your damos word gracias, Señor, porque podemos in order tener to acceso receive everything that we a need tu for life and palabra, Señor, a tu godliness. presencia. And I pray that you, by your Holy Spirit, Y would oramos que take por hold tu of my lips Espíritu this morning Santo, Señor, to tú nos speak guíes, that which que is tú me guíes, exclusive Señor, que to such a lo que time yo as hable, this Padre for this church Santo, body. por todas las cosas que están sucediendo en este mundo, Señor, I que tú pray, me Lord, that we dirijas. would be reminded of how relevant Oro, your Señor, word porque is, how seamos, relevant the gospel nos is recuerde, to Señor, every lo area of our valioso life. que es el Evangelio So en I just pray for your todas, grace. I cualquier pray parte that de you give nuestra us vida. ears to hear and to receive. Señor, te pedimos que nos des oídos Pray para this all in the escuchar, precious and wonderful name of Jesus. ojos para ver, Amen. Señor. Y en el nombre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. So it's my privilege to open the word with you this morning. Es un privilegio To do para my mí part abrir la to palabra en give esta our mañana y pastor dar mi the parte rest that he de este needs. servicio. And even though I'm sure that some of those home renovations he's dealing with kind of are preventing him from Entiendo que receiving el all that rest. pastor está I think that the ahorita, last time I tiene un spoke, tiempo de vacación, I pero broke some kind of record for the most lo que pages of voy a hacer, notes. I think I had 20 he pages hecho of notes. bastantes And notas, yesterday I tenía went como next door 20, to use my parents' pero printer tuve que because our printer reducirlo un wasn't poco más cooperating, and my dad was y tuve standing que at the door pedirle of a the mis office papás watching the que printer roll me out ayudaran page con su after impresora porque page after no podía page. funcionar y And solo mis papás podían although be ver una pleased to know página that I have tras reduced my otra page count by a solid 10 siendo pages, impresa y no podía. I did that by using a smaller size font. Y la reduje realmente mis notas y lo hice al reducir My la message letra, el today tamaño is de la titled letra, The así que es un poquito, Implications of Israel. And tal I'm vez going to sea be un poquito navigating difícil how para our mí para leer, beliefs pero about bueno. Israel and Ahora prophecy hablaremos, el título es Las expose our implicaciones view of de God Israel. and His Word. Veremos cómo nuestras And creencias sobre Israel y la I can already profecía imagine some revelan thoughts that are nuestra maybe going through visión some of de your Dios y heads su palabra, that, Tim, I come to church como to nuestras get away creencias sobre from Israel, news. I come ¿verdad? to church to Y get la away profecía from revelan nuestra politics visión and de Dios y su controversy. palabra. And I want to hear about Quiero Jesus. desafiar a Don't be quienes bringing that piensan stuff to the que este pulpit. tema no es esencial para la And I vida understand that cristiana sentiment, y por but lo I tanto want to no hay challenge necesidad those of us de who hablar think de that él there are ni certain de ni de subjects posicionarse that al are maybe irrelevant and respecto. not essential to the Christian life. El hecho Just de because que something algo isn't no essential sea does not mean esencial it's no unimportant. significa que no I sea think that importante. there's a trend of Creo que hay una compartmentalizing different areas of tendencia our lives, different subjects, and de even que hay different portions of Scripture, ciertos temas as que if a veces they're no disconnected and have nothing to do pensamos with que each no son other. importantes o pensamos And que no tienen nada I que ver want con to argue nosotros. that Y that yo is the quiero result of an argumentar inadequate view que of esto the es el gospel, resultado because a whole de holistic no view of the esparcir el gospel Evangelio. gives us an understanding that it relates to every area of life. El Evangelio nos da un entendimiento de que todas las áreas de nuestra vida, no hay uno solo que no tenga que ver con la palabra, con lo que tenemos que hacer, con el Evangelio. Things like division and controversy is not avoiding subjects or La clave para evitar la división no es evitar temas y pasajes de las Escrituras, ni posicionarse, sino aprender a discutirlos con gracia y con paciencia. Así que quiero recordarles de Colosenses 1, del 16 al 20. Vayamos ahí
Así que a ver si pueden contar conmigo todas las veces donde se dice todo o todas en aquí. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es anterior a todas las cosas, y Él, todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, porque Dios le agradó habitar en él toda la plenitud y por medio de él reconciliar. Sé que a veces este tema puede presentarse como si fuera una cuestión de opinión etérea y geopolítica, que tal vez pensemos que no tiene ninguna relación real con nuestra vida cotidiana como cristianos, ¿verdad? Pensamos que ciertos temas como la profecía bíblica sentimos que no tienen ninguna relación o sentimos que está muy distante o que es una opinión muy filosófica y que no tiene nada que ver con nosotros en nuestros días. Pero hoy les voy a dar 4 razones inmediatas por las que todo cristiano debería interesarse por el tema de Israel y la escatología. Es estudiar los últimos tiempos. 4 razones inmediatas que nosotros deberíamos como cristianos interesarnos. La primera es los eventos actuales, la actualidad, cómo es que está sucediendo el día de hoy, todo lo que está pasando. ¿Tenemos razón para que tengamos miedo o para que que seamos engañados o que seamos tan inocentes que lo que se nos presente lo aceptemos y lo aceptemos? Que lo que nos den hoy en día es lo que recibimos, lo que veamos en las noticias. O la segunda, o vamos a estar aquí, vamos a estar aquí creyendo todas las conspiraciones que nos dicen y nos muestran, se nos presentan, porque sé que es fácil de creer que el gobierno está detrás de todo esto, el gobierno, y quieren que creamos que tienen todo ese poder. Pero yo creo que el poder está todo en las manos de nuestro Dios. Eventos actuales. El segundo punto es la hermenéutica, las implicaciones. Es el estudio de los principios y métodos para interpretar la Biblia correctamente. Lo que tenemos que entender es cómo es que leemos la Biblia. Es muy importante para poder determinar los eventos actuales. Como lean ustedes, podemos predecir cómo se va a interpretar la Biblia. El punto número 3 es el Evangelio. Yo lo que he aprendido es que lo que ha sucedido en estos eventos actuales, ¿verdad? Tiene que ver mucho con cómo compartimos el Evangelio, que esto puede que sea una buena transición, ¿verdad? Sin embargo, hay muchas veces también puede haber eventos donde nos prevén o nos detengan de poder compartir el Evangelio. Pero el Evangelio es algo que puede ser una buena transición de lo que está sucediendo actualmente, lo que pensamos que está actualmente y lo que podemos creer en base y cómo es qué dice el Evangelio, qué dice la palabra. Puede ser que estemos salvando un barco, como quien dice que se está hundiendo. En el contexto de evangelizar, ¿estamos creyendo que estamos salvando a un barco que se está hundiendo? ¿O estamos creyendo que nosotros nos estamos salvando de ese barco que se está hundiendo? Todo esto viene en conjunto, lo que es el evangelismo.
Y 4, que es muy vital, que es la teología, cómo nuestra posición de este tema impacta lo que Dios nos está diciendo. Porque podemos ver muchas promesas a la gente de Israel que son implícitas. Y todo esto puede cambiar nuestras mentes, nuestras ideas, porque todas esas promesas que pensamos que son para el pueblo de Israel, tal vez no sean para él. ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo podemos saber si lo que estamos leyendo está bien? ¿Cómo podemos saber que estamos tal vez malinterpretando las promesas de Dios? ¿Es realmente Dios tan claro en la palabra como pensamos? Pero eso lo vamos a ver más adelante también. Y vamos a ver aquí. El objetivo de este mensaje va a ser de hoy explicar lo que la Biblia enseña sobre el pueblo judío y cómo la iglesia debería ver el estado moderno de Israel. El pastor Ron me ha enseñado desde niño la importancia de dejar que la Biblia hable por sí misma. Ha enseñado una lectura literal, gramatical, histórica y normal del texto. Es imposible adoptar este enfoque de las Escrituras sin concluir que Dios todavía tiene un propósito para los descendientes étnicos de Abraham. Por eso es tan importante la forma en que leemos nuestras Biblias. El antisemitismo, que es una percepción hacia los judíos que puede expresarse como el odio hacia los judíos, desde los atentados del 7 de octubre del 2023, me ha quedado claro cuán espiritual es la oposición mundial a la nación de Israel. Ver lo que se estaba presentando en las noticias y ver lo que estaba sucediendo a Israel. Veo que todo esto es es una oposición espiritual. Ver cómo el odio se disparó hacia los judíos, lo que es ahora el antisemitismo. Así como podemos ver cómo Satanás intentó una y otra vez destruir al pueblo judío para impedir la primera venida de Cristo. Ahora intenta destruirlo para impedir su segunda venida. Estamos hoy presenciando un creciente desprecio en la iglesia cristiana moderna hacia los judíos y cualquiera que los apoye. Hemos escuchado algo como la derecha progresista, que son los izquierdistas, ¿verdad? Que puede ser el impulso de la historia revisionista, la contradicción de no judíos de verdad, mientras se culpa a los judíos. Son los de la derecha progresista que solamente buscan cómo culpar a los judíos. Y esto lo podemos ver en la historia. Que Winston Churchill fue el villano real de la Segunda Guerra Mundial. O las atrocidades de Adolfo Hitler que hizo hacia los judíos, haciendo lo mejor que él pensó que hacía para los alemanes. ¿Y cuántos murieron judíos en ese holocausto? Reclamando que los judíos de hoy no son judíos verdaderos. Porque se piensan que son verdaderos judíos o no, judíos que detestan a otras personas o los que no. Bueno, Hitler diría que no existían judíos reales en aquel tiempo. Ese era su pretexto. Los odiaba realmente. Para continuar y crear un contexto hacia la iglesia, hay principalmente dos perspectivas principales
Una es la teología dispensacional contra teología del pacto. No me gustan mucho las etiquetas, pero para este análisis usaré el término dispensacional para representar la postura de nuestra Iglesia, ya que enfatiza la importancia de interpretar las Escrituras literalmente, a menos que el texto indique claramente lo contrario. Este enfoque bíblico suele dar lugar a creencias como la de una futura restauración de la nación de Israel y un reinado literal de 1000 años de Cristo sobre la tierra de Jerusalén. La palabra dispensación se usa para indicar la forma en que Dios ha utilizado a diferentes grupos de personas en diferentes periodos o dispensaciones de la historia para cumplir su propósito de redención humana. Dentro de esta perspectiva se suelen encontrar términos como premilenialismo, futurismo e intención del autor. Voy a repetir, dentro de esta perspectiva se suelen encontrar términos como premilenialismo, futurismo e intención del autor. Vamos. Futurismo es lo que la mayoría de las personas creen, lo que de las profecías que aún están por cumplirse. The opposing view is usually under an umbrella term called covenant theology in general. And this view Hay una teología que se llama teología del pacto. Es un término. Teología del pacto esta perspectiva analiza las escrituras a través de los diversos pactos bíblicos y enfatiza la interpretación de la Biblia a la luz del género del texto. Más allá de su simple redacción, esta perspectiva ha sido la predominante a lo largo de la historia de la Iglesia. Dentro de esta perspectiva, generalmente se encuentran términos como amilenialismo, postmilenialismo, preterismo, teología del reemplazo o supersesionismo. Pero el punto de la cristiandad es creer en las cosas que pueden ser imposibles de suceder, pero con la fe todo se puede dar, ¿verdad? Pero una vez más, dentro de esta teología del pacto, la perspectiva generalmente se encuentra en verdad términos muy diferentes como postmilenialismo, amilenialismo o supersesionismo, que es creer como la mayoría de las profecías se han cumplido de Jerusalén. Supersesionismo es la creencia de que son las promesas de las profecías, es que realmente nunca fueron con esa intención de que se dirigieran hacia Israel, sino a la Iglesia. Muchos hombres y mujeres extraordinarios y piadosos a lo largo de la historia de la Iglesia han mantenido su postura y es inútil simplemente etiquetar la teología del pacto como dañina y antisemita. Sin embargo, quiero señalar que la teología del pacto sí abre la puerta al antisemitismo. La Iglesia ha sido una de las principales perseguidoras de los judíos.
unchristian or anti-Semitic. As Christians, we should always seek to address specific Pero points también quiero hacer declaraciones generales. Hay declaraciones generales y tergiversacionales o alteraciones. disagree with us. Creo que es inútil acusar de anticristiano o antisemita a toda persona que tenga una perspectiva diferente sobre este asunto. Como cristianos, siempre debemos abordar puntos específicos en un desacuerdo y evitar generalizaciones y declaraciones generales sobre grupos de personas que discrepan con nosotros. Cuando se empiecen a hacer declaraciones generales, ese es el primer indicador de que alguien simplemente se siente cómodo donde está y no tiene ningún interés en abordar una perspectiva diferente. Quiero hacer todo lo posible por evitar hacer comentarios innecesarios, provocadores que opaquen el asunto, si no lo he hecho ya. Dicho esto, junto antes de que abran sus Biblias, quiero denunciar las mentiras y tergiversaciones, alteraciones extremadamente comunes y atroces que se han convertido en una parte importante de la Iglesia global, promovidas por muchos líderes que deberían saber esto mucho mejor. Pocas cosas he visto con tan poco esfuerzo en representar con precisión en círculos cristianos como la perspectiva de quienes creen que el Estado moderno de Israel sigue siendo relevante en el plan de Dios para la humanidad. Existe un estigma que rodea a cualquier cristiano que apoya a Israel o que habla del fin de los tiempos, la profecía bíblica o la actualidad. Declaraciones como "eso no se encuentra en la Biblia" se lanzan constantemente contra quienes creen en una interpretación literal de la Biblia, como si no hubiera ninguna base bíblica para creer lo que creemos. Es bueno debatir, discrepar, pero declaraciones como esa solo exponen una inmadurez insignificante. Lo esperamos del mundo, que nos tergiverse, nos engañe, pero cuando los cristianos empiezan a calumniarse y engañarse unos a otros en la iglesia, surge un problema mayor. Y eso sigue, representaciones erróneas, comunes de la teología dispensacional y premilenial. Aquí iremos mencionando algunos ejemplos. Las creencias principales, básicas. El dispensacionalismo es completamente nuevo y nunca se enseñó hasta hace 200 años. Esos son unos ejemplos. Aunque el término dispensacionalismo puede haber sido acuñado y popularizado recientemente, las creencias básicas que lo componen se encuentran entre las más antiguas registradas. Las creencias fundamentales de que Dios no había terminado con Israel y que un día los reuniría como nación antes de establecer su reino aquí en la tierra fue creída y enseñada por los primeros padres de la iglesia, como son los siguientes personajes: Policarpo, discípulo de Juan; Ireno, Justino, mártir; Tertuliano, Orígenes, Clemente y más recientemente predicadores como Charles Spurgeon. La siguiente es: los dispensacionalistas creen en el doble pacto. Ningún cristiano que haya yo conocido que interprete la Biblia literalmente cree que haya dos caminos de salvación. No es necesario creer que un grupo entero de personas son salvas por creer que son elegidos. Dios no obra así. La salvación siempre ha venido por la fe. En el Antiguo Testamento, como podemos ver como con Israel, ellos sí los creía que eran salvos, eran elegidos. Creían en las promesas de Dios y Dios se refería a ellos como su pueblo.
La salvación siempre ha venido por la fe, aún en el Antiguo Testamento. Ahora en el libro de Hebreos vemos todo eso. Otra mala interpretación es los dispensacionalistas se autoinventan en la Biblia. Esto me hace un poco de gracia porque no somos nosotros quienes afirmamos haber reemplazado a los descendientes del Padre fundador de nuestra fe. Otra mala interpretación es los dispensacionalistas se empeñan en imponer su sistema teológico artificial en las Escrituras. De verdad quiero saber de ti hoy si crees que estoy haciendo algo más que presentar lo que la Biblia dice, que estoy imponiendo algo más, tal vez, cuando está claramente dicho en la Biblia. La última mala interpretación es los dispensacionalistas creen en la teología del perdedor. Hay un pastor muy conocido que una vez afirmó en su sermón que como cristianos estamos perdidos aquí abajo. Esta se ha convertido en la forma favorita de los teólogos postmilenialistas y del pacto para tergiversar y calumniar nuestra postura. Dicen ellos, creemos que Jesús es rey ahora, como si ya nosotros no lo creyéramos desde antes. Claro que lo creemos. La diferencia es que nosotros no creemos que el reino de los cielos se haya realizado todavía en la tierra y no se construirá mediante instituciones creadas por el hombre. La versión divina de la victoria suele asemejarse a la luz de la cruz, donde el pueblo de Dios parece derrotado ante los ojos del mundo, pero al final se obtiene la victoria. A Dios, Él sabe lo que hace y le gusta demostrar hasta el final la victoria. La preparación para el final del mundo y teología periodística contra versus ser sal y luz. Una encuesta de las Escrituras, y no quiero hablar de la actualidad, quiero argumentar con base en la Biblia, ¿verdad? Porque podemos ver qué es lo que nos presentan en las noticias, lo que vemos en el mundo, qué es lo que nos presenta la teología y cómo nos la presentan. Pero Dios dice que nosotros tenemos que ser sal y luz y que tenemos que representar a Jesucristo bien. Creo que es importante y creo que es importante que sepamos eso. Y ahora quiero traerles con base a la Biblia, si vamos a la Biblia, Génesis 12, del 1 al 3, Dios llama a Abraham. Vamos a ver qué es lo que quería Dios decir en base a este tema. Vamos de aquí en adelante vamos a irnos a la Biblia, a diferentes libros de la Biblia y diferentes versículos. Vamos a ir a Génesis 12, 1, 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es común para estas promesas que se le dieron a Abraham que sean interpretadas como aplicadas a la iglesia, como si fuese viniendo de Jesucristo. Pero es importante saber en el versículo 2 que diga, y haré de ti una gran nación. Porque Abraham y esa gran nación son considerados uno, como es en la misma forma que son considerados los enemigos en el nombre del Padre y del Hijo, como
Y es una clara distinción entre la nación de los gentiles que van a recibir las bendiciones como sobre Abraham. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande y el río Éufrates. Aquí vemos en Génesis 15, 18 al 21, aquí el Señor se expande en la promesa con Abraham. Y para aquellos que se preocupan mucho por los pactos, notarán que Abraham está dormido. Y el Señor hace esta promesa y le promete, y se promete al mismo que Él iba a cambiar la naturaleza de los hombres. Versículo 18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los canoneos, los gerseseos y los jebuseos. Y verán en Israel, notarán cómo Israel nunca ha poseído toda la tierra dada en esta promesa. Y en Salmo 122, leemos en el versículo 6 al 9, oren por la paz de Jerusalén. Es un comando, oren por la paz de Jerusalén. Que estén seguros los que te aman. Que haya paz dentro de tus muros y seguridad dentro de tus torres. Por amor a mis hermanos y compañeros diré, paz a ti. Por amor a la casa del Señor, nuestro Dios, buscaré tu bien. Estos son fácilmente los primeros pasajes que vienen a la mente a la mayoría de los cristianos norteamericanos, apoyando a Israel. Desafortunadamente, pocos pueden siquiera citarlos y aún menos explicarlos. Aquí vamos a poder ver, vamos a continuar y vamos a poder ver aquí en la entrevista, o podemos ver lo que continúa aquí en Gálatas. Vamos a seguir Gálatas 3:16. Pero es importante mencionar antes que tenemos que tener una buena fundación de la Biblia para poder entender todas estas cosas y poderlas interpretar literalmente. En Gálatas 3:16, en referencia a las promesas que le hace a Abraham, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, lo cual es Cristo. Mira, todas las promesas se cumplieron en Cristo. Por lo tanto, la iglesia es la receptora, ¿verdad? Aquí es Jesús, es aquel por medio de quien cada promesa se cumple y se cumplirá. Por eso, no significa que todas las promesas se hayan cumplido. En ninguna parte de este versículo anula las muchas promesas específicas hechas a Israel en el Antiguo Testamento. Simplemente está aquí hablando del judaísmo que está tratando de explicar lo que está pasando y lo que viene con Jesús, lo que se ha cumplido y lo que está por venir, lo que se va a cumplir. Estamos viendo cómo aquí explica de una cierta forma cómo con Jesús las promesas hacia los gentiles.
Aquí se está dirigiendo a cómo los gentiles, son las promesas hacia los gentiles. Y si podemos continuar en Gálatas 3, 28 al 29, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois linaje de Abraham, herederos según la promesa. Ya ven, ya no hay necesidad de ser judío o tener una identidad judía. ¿Es realmente lo que está diciendo aquí? Mira, no hay necesidad de judíos. ¿En serio? ¿O no hay, estás diciendo que no hay necesidad de hombres ni mujeres? No sabemos que solo hay dos géneros. Todo este capítulo solo se trata y habla sobre el estatus de Dios, ya sea que seas judío, gentil, hebreo, griego, tu fe en Cristo te pone en un estándar igual hacia todos los demás. Eso es lo que está tratando de decir este pasaje. Pero mira, Pablo llama a la iglesia Israel más adelante. Dice en Gálatas 6:16, y a todos los que andan según esta regla, paz y misericordia sean con ellos y con el Israel de Dios. Hace una distinción. Están los cristianos aquí, ¿verdad? Dice obligados. Dice aquí, y a todos los que andan según esta regla, paz y misericordia sean con ellos y con Israel de Dios, como los judíos que caminan por fe. Está haciendo una distinción aquí entre gentiles y judíos. Entonces la pregunta aquí, por lo general hacemos, ¿están los cristianos, tú como cristiano, estás obligado a apoyar a Israel? La premisa de esta pregunta es completamente, tal vez poco sincera. En el momento de que la palabra obligados es lo primero que viene a tu mente al pensar en cualquier creencia cristiana, si usted solo piensa en eso que le llegó a obligado, ser obligado, usted tal vez ha perdido aquí el punto principal si ese fue su única interés o puso atención solamente en esto. La pregunta debería ser, en vez de obligados a apoyar a Israel, tal vez debería de ser la pregunta, ¿nos lo manda Dios? ¿Nos lo manda el gobierno? ¿Quién nos lo manda? Pero yo diría, ¿nos lo manda Dios? Y si no lo hace, ¿cómo puedo? Y si es así, como Dios dice, ¿verdad? Que nos lo manda Dios, veamos como en Salmo 122 dice, apoyar. Eso quiere decir, Salmo 122, no es lo que el gobierno diga o no, sino que dice aquí en la palabra, que dice Israel significa apoyar lo que es mejor para ella, esperar y orar por la paz y buscar su bien. A eso se refiere Salmo 122. En la mayoría de los casos me parece que quienes hacen esta pregunta son como alguien, me recuerda como alguien que dice así una historia, dice, realmente les voy a decir algo, dice una historia. Realmente no odio a la gente que vive cerca o al pie de esa enorme presa de agua, están muy cerca de la presa de agua, que impide que el agua destruya ese pueblo. Pero odio a la empresa que la gestiona y la mantiene, así que creo que sería mejor que se derrumbara, como si pudiera separar la existencia de la presa de la existencia de la gente. ¿Cómo puedes hacer? Podemos debatir también cómo debería ser el apoyo a Israel. La ideología subyacente de quienes quieran destruir Israel, el Islam. Podemos nosotros ir a donde dice aquí el Islam, la vista del Islam, su escatología, su punto de vista aquí, su creencia es totalmente diferente a lo que nosotros pensamos. Ellos creen que
los judíos tienen que ser destruidos. In Numbers chapter 22, all the way through Vayamos a Números 22-25. Números del 22 al 25. Balaam, who was on his way to Me curse atrevo a decirlo. A Dios le fue más fácil the children of Israel conseguir un burro que conseguir algunos maestros de la Biblia. the daughters of Moab. ¿Qué imagen más clara necesitamos aquí? And yet God En Números the 22-25. mouth of Balaam's donkey in order to stop him, and instead caused him to spend 2 chapters blessing the children of Israel with specific details. Ahorita vamos a continuar con Jeremías 32, del 42 al 44. Jeremías 32, 42 al 44 leemos. For thus says Porque the así Lord, dice el just Señor, as I have brought así all como this great traje disaster sobre este upon this pueblo people, todo as in este days, gran desastre a los so I judíos, will bring así upon them traeré all the sobre good todos, that I sobre promised ellos them. todo el bien que les prometo. Fields shall be bought in this Se land comprarán that you are campos saying en is a esta desolation, tierra de la cual decís, es una desolación sin nombres ni animales, entregada en manos de los caldeos. Los campos se comprarán por dinero y las escrituras se afirmarán, sellarán y se darán a testigos en la tierra de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén, en las ciudades de Judá, en las ciudades de la región montañosa, en las ciudades de la Cefelá y en las ciudades de Neguo, porque yo restauraré su bienestar, declara el Señor. Observen los selectivos que deben ser para aplicar esta promesa a la iglesia en lugar de Israel. Todas las maldiciones se refieren a Israel étnico, pero de repente cuando se convierte en bendición, esa es la iglesia, ¿verdad? Haré muy pocos comentarios sobre los siguientes versículos porque hablan por sí solos con él con mucha claridad. Esto es lo que tienen que lidiar quienes rechazan la relevancia bíblica del Israel moderno. Y esto es solo una pequeña muestra. Vamos a ver en Jeremías 32, del 23 al 26. La palabra del Señor vino a Jeremías. ¿No has observado que este pueblo dice, el Señor ha rechazado los 2 clanes que escogió? Así han despreciado a mi pueblo, de modo que ya no son una nación a sus ojos. Así que el Señor, si no ha establecido mi pacto con el día y la noche y el orden establecido del cielo y la tierra, entonces rechazaré la descendencia de Jacob, de Jacob y de David, mi siervo, y no elegiré a uno de sus descendientes para que gobierne sobre la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, porque restauraré su bienestar y tendré misericordia de ellos. Isaías 49, 14 al 16, pero Sión dijo al Señor, me ha abandonado mi Señor. Voy a brincarme a Jeremías 31, Dios. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará como un pastor a su rebaño. Un principio. You'll notice that every other city, every other nation and people group that has been eternally judged by God does not exist. You do not see Sodom and Gomorrah around today. Recuerdan Sodoma y Gomorra, que son pueblos ya no existen en el día de hoy porque Dios los juzgó, ¿verdad? But then by man's own will and intuition, he has now reestablished the nation of Israel, brought back in the Hebrew language. Ha traído el hebreo, el lenguaje del hebreo nuevamente hoy en día. Me voy a brincar a Romanos 9. Romanos 9. Voy a brincarme a Romanos 9, 11. Ok. Y vamos a ver de lo que aquí habla.
Romans chapter 9, verse 1 to 5. Paul says, I am speaking the truth in Christ. Pablo dice, pues si toda escritura no fuera suficiente, el apóstol Pablo nos da aún más claridad en Romanos, ¿verdad? Sobre cómo Dios ve al pueblo judío, incluso después de que crucificaran a Jesús. El debate sobre Romanos 9. They are Israelites, and to them belong the adoption, the glory, the covenants, the giving of the law, the worship, and the promises. To them belong the patriarchs. Si estás en cualquiera de estos dos lados, estoy aquí para decirte que vayamos a lo que dice aquí Romanos. Amen. And then in chapter 11, he continues, and I'm going to be a little bit selective Vamos for a the sake of continuar time, con Romanos that I have here, 9:11. emphasizing the context of Paul's explanation as to what is Y aquí en el happening to the contexto de Jews lo que in dice their rejection en, of the Messiah. en el rechazo. God rejected his Preguntó people. entonces, ¿ha rechazado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, miembro de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, el cual conoció de antemano. Preguntó entonces, ¿tropezaron por caer? De ninguna manera, más bien por su transgresión ha llegado la salvación a los gentiles para provocar celos a Israel. Ahora bien, si su transgresión significa riqueza para el mundo y su fracaso significa riqueza para los gentiles, ¿cuánto más significará su plena inclusión? Ahora bien, me dirijo a ustedes, gentiles, por tanto, como apóstol a los gentiles, magnifico mi ministerio para de alguna manera provocar celos a mis compatriotas judíos y así salvar a algunos de ellos. Porque si su rechazo significa la reconciliación del mundo, ¿qué significa su aceptación sino vida de entre los muertos? Si la masa ofrecida como primicia es santa, también lo es la masa, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre los demás y ahora participas de la raíz nutricia del olivo. You stand fast through faith. So do not become proud, but fear. For if God did not spare the natural branches, neither will he spare you. No seas arrogante como las ramas, ni si lo eres, recuerda que no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz la que te sostiene a ti. Entonces dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Es cierto, ellos fueron desgajados por su incredulidad, pero ustedes se mantienen firmes por la fe. Así no se enorgullezcan, sino teman. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco los perdonará a ustedes. Observen pues la bondad de la severidad de Dios, severidad para con los que han caído, pero bondad de Dios para con ustedes si permanecen en su bondad. De lo contrario, ustedes también serán desgajados para que no se crean sabios a sí mismos. No. Pausa. Vamos a hacer una pausa. El paralelo entre Israel, el rey David y Saúl en 2 de Manuel 9. Aunque Saúl era su enemigo, no le haría daño, porque él era el ungido de Dios. Saúl era. David mostró bondad a Mefiboset por amor a Jonatán. ¿Quiénes somos nosotros para hablar mal de los ungidos de Dios? Incluso si han sido rechazados, no podemos nada. ¿Es la iglesia el reino? En Hechos, vamos a Hechos 1, 6, 7.
Entonces, reunidos, le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les respondió, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Hechos. Are we to speak ill of God's anointed, even if they have been rejected? Who are we to do that? And so, in conclusion, for some reason, many brothers and sisters in Christ have no problem taking. Para una conclusión, por alguna razón, muchos hermanos y hermanas en Cristo no tienen problema en tomar el libro de Génesis literalmente y, sin embargo, aplican un estándar completamente diferente al resto de la Biblia. Y no hubo tiempo de señalar algunos de los versículos que pueden complementar o ayudar para algunos de los argumentos que suelen darse aquí. Pero quiero señalar que estoy completamente de acuerdo con muchas de las elecciones e imágenes metafóricas y alegóricas que los preteristas extraen de las Escrituras. El problema es que solo las ven como una metáfora. Siempre ha sido el plan de Dios manifestar la verdad espiritual en la realidad física. No somos gnósticos, maldad espiritual, maldad física. No, porque el Verbo se hizo carne, dice. Así como muchos eventos creemos que vamos a recibir cuerpos glorificados, no simplemente en una resurrección espiritual, sino vamos a tener cuerpos glorificados. Va a haber manifestación física, así como muchos eventos y personajes del Antiguo Testamento se asemejaron y presagiaron al Mesías, pero no fueron el verdadero Mesías. Muchos eventos a lo largo de la historia tienen mucho en común con el día del Señor final, pero nadie cuestionará la realidad cuando finalmente llegue, cuando llegue y venga. Podemos ver muchas cosas a través de la historia que hace eco a lo que nosotros creemos y a lo que un día creemos que va a pasar y venir. Hablando de patrones, la salvación comienza en el corazón humano y obra hacia afuera para renovar nuestros cuerpos, pero estos siguen muriendo. Lo corruptible debe morir para que nos vistamos de esa incorruptibilidad. Ahora miremos la tierra. Esto es lo que creo que se enseña. Así como Dios demuestra su amor hacia nosotros al ver que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, así también a Dios le encanta conmocionar al cielo y la tierra con la gracia y el favor que derrama sobre el pueblo judío que el mundo considera demasiado perdido. Oremos por Israel. Oremos. Padre, te damos gracias y porque pensamos y creemos que eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Creo que tú puedes ver la fe en Israel. Y Señor, que tú eres paciente con tu pueblo, Señor, y que demuestres que tienes fe hacia nosotros, Señor. Y Señor, traernos como gentiles creyentes ante ti y ante tus promesas. Gracias, Padre. Y Señor, gracias. Y pedimos que tú nos
ayudes a entender, a discernir exactamente qué es lo que quieres que hagamos y entendamos a través de nuestras vidas y con lo que está pasando hoy en día. Señor, ayúdanos. Oramos para que nosotros podamos, para que puertas puedan ser abiertas y podamos continuar con el Evangelio, Señor. Gracias te doy, Padre, porque tu palabra y tu amor es suficiente para nosotros. Y gracias y creemos, Señor, que tú vas a sustentar la iglesia, no importa lo que pase. Y que muchos puedan venir a tu fe, Señor. En todo el mundo, aún lo que podemos ver que está sucediendo hoy en día en todo el mundo, que desastres que vienen, Señor. Pero aún así, todo esto tenemos fe en el Evangelio. Y todo esto te damos gracias y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.